Nosotros somos el barro, pero Él es el alfarero. Aunque estamos estudiando 2 Corintios, quiero comenzar recurriendo a cómo abre su carta el escritor a los hebreos. Dijo: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Creo que cualquiera que medio entiende la historia bíblica tiene perfectamente claro que Dios ha hablado al hombre desde hace mucho tiempo. De hecho, incluso antes de la formación del hombre, Dios ya había construido un universo para que el hombre, al existir, pudiera conocer a Dios, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, a través de lo creado. Ese hace mucho tiempo es una traducción al español del término griego palai, que las 7 veces que aparece en la Biblia no hace referencia a algún tiempo en particular, sino simplemente a algo que sucedió en el pasado. Aparece, por ejemplo, en Mateo 11:21 y Lucas 10:13, donde Cristo dijo: «Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza». Palai es una referencia al pasado, pero no necesariamente a algo muy atrás en el tiempo, simplemente a algo en el pasado. En Marcos 15:44, donde Pilato se sorprendió de que Cristo ya hubiera muerto, la Biblia dice que Pilato llamó al centurión y le preguntó si ya estaba muerto. Aquí esta carta de 2 Corintios que estamos estudiando, leeremos a Pablo decir: todo este tiempo, todo este tiempo, ustedes han estado pensando que nos defendíamos ante ustedes. No solo es algo que pasó hace mucho, simplemente es algo que ya pasó. Lo digo porque he escuchado voces presentando estos mensajes de los que se lee aquí, estos mensajes de Dios en el pasado, como asuntos obsoletos, como asuntos que pertenecen a otra época y ya no a la nuestra. Eso no es lo que quiere decir aquí. Lo que el escritor quiere que entendamos es que Dios ha querido darse a conocer desde el pasado. No es que Dios abandonó al hombre por siglos y ahora ya le interesó comunicarse y entonces envió a su Hijo. Su Hijo vino como una estrategia divina que comenzó desde el pasado, una estrategia para darse a conocer. Pero quiero ser enfático aquí. No hay mensaje divino que sea obsoleto. No lo hay. Su palabra permanece para siempre. Solo hay mensajes malentendidos. Al principio, antes de nuestra historia humana, Dios habló acerca del hombre y dijo que el hombre sería hecho a imagen de Dios. Insisto, el hombre aún no existía cuando Dios lo dijo, y milenios después, y a pesar de la abundancia de maldad, de la perversión humana, la imagen de Dios sigue en el hombre, solo que a veces no entendemos lo que Dios quiso decir. Pero no es un mensaje obsoleto, solo uno mal comprendido por nosotros. Y a eso agréguenle o recuerden que parte de la tarea del enemigo es cegar nuestro entendimiento. Pero Dios nos ha hablado desde el pasado. Pero el hablar divino no solo es palai, no solo es algo desde el pasado. El versículo en el griego comienza diciendo polímeros, de donde viene el término polímero, algo que está formado por muchas partes. Ahora, en nuestro lenguaje, una parte del polímero no es el polímero por sí misma, y solo lo es cuando esa parte está unida a las demás. Pongamos como ejemplo un vehículo que acá llamamos carro. Si lo desarmamos ya no es un vehículo, lo es solo hasta que lo armamos. Pero en el sentido griego, el polímeros
Aunque es un conjunto de elementos, cada elemento por separado representa al objeto que forma también en compañía de los demás. Uso otra ilustración. Tú tienes una cubeta de agua, 5 galones, pero tú la viertes, tú la sirves en 54 vasos más o menos, de 12 onzas cada uno. Cada vaso tiene agua. Y si la separas más, digamos, si sacas una cucharada de cada vaso o una cucharada de un vaso, lo que está en la cuchara es tan agua como lo que está en el vaso, y lo que estaba en el vaso es tan agua como lo que estaba en la cubeta. Esto es una ilustración, solo quiero explicar la diferencia entre el sentido griego y el del español en el uso de ese término. Así que cuando leemos que Dios nos ha hablado en muchas ocasiones, no significa que cada una de ellas fue independiente de las demás. Cada vez que Dios habla es de lo mismo. Su mensaje no cambia. Desde antes hasta hoy, el mensaje, aunque ha sido en diferentes partes, en diferentes segmentos, cada uno representa el mismo mensaje. Eso es lo que polimeros quiere decirnos. Y luego el autor original usa el término politropos, muchas maneras. El escritor nos dice que la comunicación de Dios es polimeros y politropos. Es en muchas partes, en muchos elementos, polimeros, y politropos, en muchas maneras, desde el pasado. Esto es muy importante de entender. Dios nos ha hablado en muchas partes, o en muchos segmentos, en muchas maneras, desde el pasado. Y cuando nos habla en estos días, lo hace a través de su Hijo. Y en griego dice eschatou, de donde viene escatología, el estudio de los últimos tiempos, de las últimas cosas, de la última fase de la humanidad. Cristo es la revelación eschatou de Dios, es la revelación final. Pero no es un mensaje diferente al anterior. No es un mensaje independiente del resto. La revelación final es el cierre del mensaje divino. Quizás en este caso es la conclusión gloriosa del mensaje divino. Pero el mensaje divino comenzó en la creación del universo y concluyó en la revelación del Hijo de Dios. El mensaje siempre fue el mismo. Cuando Dios dijo, sea la luz, no solo existió la luz. Ya leímos Romanos 1 que nos dice que lo creado es para que el hombre pueda conocer a Dios, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad. Así que cuando Dios dijo, sea la luz, no solo existió la luz. Con ella existió también el mensaje. Por eso David decía, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. Dios nos habla y el mensaje siempre es el mismo, Dios dándose a conocer. Y en el mensaje también nos muestra cómo nosotros, una criatura imperfecta y sucia, simple barro, puede construir una relación con ese ser perfecto y todopoderoso. Y anunció de eso en la creación. Y anunció de ello en el diluvio. Y anunció de ello al llamar a Abraham, y anunció de ello en Egipto, y en el desierto, y en el Sinaí, y anunció a lo largo de la historia de Israel, y anunció de ello por sus profetas. Pero finalmente, es decir, ahí se cierra el mensaje, nos habló en el Hijo. Y el Hijo nos dijo que todo lo escrito antes, que todo lo antes revelado, se refería a Él. Juan 5:46, Lucas 24:27. Solo que ha pasado algo. En Hebreos 5 leemos al escritor decir, ustedes se han hecho tardos para el oír. Una expresión que aparece también en la Reina Valera 60, tardos para oír. Pero el término original significa perezosos, flojos. Pudieran saber más de Dios, conocerlo mejor, pero por su flojera, por su pereza, les dice, no pueden, no se puede. La Nueva Versión Internacional usa la frase ustedes se han vuelto apáticos, es decir, son indiferentes al mensaje divino. Y ese mismo término griego aparece traducido mejor en Hebreos 6:12. No sean perezosos. Aquí sí se traduce como pereza en casi todas las versiones.
No sé por qué allá donde los describe, las traducciones, las versiones prefieren decir tardos para oír. Y aquí donde es un consejo, sí lo traducen mejor. Al menos la Nueva Versión Internacional mantiene congruencia en su traducción, porque traduce aquí no sean apáticos. El escritor de Hebreos llama flojos a los destinatarios y les explica que esa pereza les limita en el conocimiento de Dios. ¿Y qué pasa cuando el pueblo que da a conocer a Dios no lo conoce plenamente? No lo da a conocer como debería. El testimonio es defectuoso, es incompleto o hasta incorrecto. Por eso mi reflexión de hoy, porque quiero que al entender la vida sepan vivirla como el apóstol Pablo enseña. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Que Dios sea anunciado en lo que hacen. Pero, ¿cómo dar a conocer algo que desconocemos? Y recuerda que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo. Pero como vimos en el video anterior, Dios, que dijo de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Y somos llamados a darlo a conocer, a vivir para su gloria, a no dejar oculto eso que hemos conocido. Quiero leer los versículos de hoy, pero pongan atención a cómo el haber conocido a Dios nos coloca en la posibilidad y en la obligación también de darlo a conocer. Pues Dios, que dijo de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros, a los que Dios llamó para esto, obra la muerte, pero en ustedes, en la eclesía, obra la vida. Pero los llamados, como la eclesía, teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto, hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Creemos y por eso hablamos. Es decir, si creemos, hablamos, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto con ustedes, porque todo esto es por amor a ustedes, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Por tanto, no desfallecemos, aunque nuestro hombre exterior va decayendo. Sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. No sé si lo pudiste apreciar, pero a lo largo de la lectura, el movimiento es el mismo. Conocimos y ahora damos a conocer. Y aquí Pablo nos dice, lo que estoy haciendo, lo que estoy sufriendo es por amor a ustedes, para que a través de ustedes la gracia sea extendida y que las acciones de ustedes, que el actuar de ustedes testifique de la gloria de Dios. Por eso es que tu pecado escupe el nombre de Cristo, porque otros lo conocerán a través de ti. Y cuando fallas, especialmente cuando insistes en pecar, el nombre de Dios es injuriado. Pablo dijo a los de Roma, porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Cuando pecamos, y la gente nos vio pecar, pero también nos vio arrepentirnos y reincorporarnos al pueblo de Dios, estamos anunciando de la gracia de Cristo.
Pero cuando practicamos el pecado, es decir, cuando el pecado se convierte en una práctica, cuando insistimos en ello, el nombre de Dios es blasfemado. Tu pecado, entre paréntesis, o sea, tú, es una herramienta del diablo. Por eso, Primera de Juan, en el capítulo 2, dice que si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre. Pero en el capítulo 3 dice que el que practica el pecado es del diablo. Lo que creemos, lo damos a conocer en lo que hacemos. Creí, por tanto hablé, decía Pablo en el versículo 13. Lo que damos a conocer testifica de aquello en lo que depositamos nuestro deleite y nuestra confianza. Por eso Pablo nos recuerda que Dios ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Lo leíamos en el versículo 6. Estamos aquí para conocerlo y estamos aquí también para después darlo a conocer. Les he dicho muchas veces que la misión de la Iglesia de Cristo es la suma de 3 cosas: exaltación, edificación y evangelismo. Eso es lo que representa ese logo que uso. Exaltar, es decir, anunciar, resaltar, exhibir, proclamar, adorar a Dios. Y edificarnos unos a otros con ese conocimiento. Y proclamar de Dios al mundo. Exaltamos, edificamos y evangelizamos. Quita cualquiera de esas 3 y la iglesia pierde su identidad bíblica. Pero hay un problema, diagonal desafío, diagonal oportunidad en eso. Si nuestro conocimiento es limitado, nuestra tarea es defectuosa. Nuestra misión no es bien hecha. Por eso es un problema. Pero es también un desafío, porque debemos conocer mejor a Dios para hacer mejor nuestra tarea. Pero a la vez es una maravillosa oportunidad conocerle cada vez más. Pablo dijo: pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Por eso el dolor no intimidaba a Pablo. Las cadenas no lo atemorizaban, los azotes no lo callaban. Todo ese sufrimiento, todo lo que el apóstol pasaba, lo relacionaba con algo más importante: conocer a Cristo. Y cuando sufría, pensaba en el sufrimiento del Señor. Y cuando se le anunciaba que iba a morir, pensaba en la muerte del Señor. Por eso su vida fue lo que fue, porque exhibía a Cristo incluso en sus cadenas, porque sabía que porque Cristo resucitó, seremos nosotros resucitados. Estamos llamados a exhibir a Cristo. No todos pasarán por cadenas, no todos morirán en prisión o con tortura, pero el creyente, que es creyente, exhibe a Cristo. Creí, por lo cual hablé. El creyente, que es creyente, vive para la gloria de Dios. Por eso debemos conocerlo más y más cada día. El problema de muchos es que lo quieren conocer a través de la experiencia o de ocasiones, situaciones místicas o momentos supernaturales, como lo hacían los animistas. Y así nació el dios lumbre, el dios lluvia, el dios trueno, etc. Me dijo alguien una vez: pero tú dijiste que Dios se conoce en la creación, que podemos conocer a Dios a través del universo. No, permíteme ser más preciso. Lo que digo es que Dios se expresó y que lo que Él expresó encontró reflejo en la creación. Pero no que la creación sea toda ella una predicación. Dios nos habla en lo escrito en su palabra. Pero que Dios nos hable por lo escrito no significa que en todo libro del mundo se testifique fielmente de Dios.
Cuando leemos que Dios se anuncia en la creación, no es para que creamos que la creación por sí misma es la que nos anuncia a Dios. No quiere Pablo que vayamos a ella en busca de Dios. Lo que quiere es que busquemos lo que Dios ha revelado y de lo revelado vemos destellos en otros lados. Cuando conocemos el mensaje, podemos apreciarlo mejor en otros lados, y entonces el mensaje es reafirmado, por decirlo así, o más ampliamente entendido, si me permiten la expresión. Cuando entendemos que Moisés escribió de Cristo y leemos, por ejemplo, Génesis 3, que lo escribió Moisés, y vemos la caída del hombre, y leemos que el Señor hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió, ya no solo es un versículo simple. Notamos que Dios hizo un sacrificio, el primero de la historia, y el sacrificio fue para cubrir la desnudez del hombre. Y entiendes que eso no solo se trata de un animalito del que sacaron pieles para hacerse unos calzoncitos, que es también el anuncio del Evangelio, de Dios haciendo un sacrificio para cubrir la maldad humana, el pecado del hombre, la vergüenza de la humanidad, para cubrir al barro que era barro. Y que cuando había puesto enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, y que la serpiente iba a herir el talón de la simiente de la mujer, pero que la simiente de la mujer iba a pisar la cabeza de la serpiente, estaba anunciando el Evangelio también. Cuando conocemos lo que Dios ha revelado, podemos ver también los destellos de ese mensaje que Dios dejó en otros lados. No es que vamos al árbol, por usar un ejemplo, no es que vamos al árbol para que nos enseñe de Dios, vamos a lo que Dios nos reveló en su palabra, y entonces al conocer lo que nos reveló, podemos apreciar su mensaje también en el árbol. Pero quiero ser claro, no extraemos el mensaje de un árbol. Solo miramos un destello del mensaje también en el árbol. Una ilustración. Muchos hablan de una revelación general de Dios y otra revelación especial, que la primera se refiere a las verdades generales que pueden ser conocidas de Dios a través de la naturaleza y de la conciencia, y que la otra se refiere a las verdades más específicas que solo pueden ser conocidas a través de la palabra. Yo prefiero hablar de un mensaje y sus destellos. Ese vislumbre, ese reflejo tenue. Dios nos ha hablado desde siempre y además puso destellos de su mensaje en todos lados. Pero es peligroso ir al destello en busca de Dios. Un destello puede ser confuso, por ausencia de luz o por distancia. Mientras más se aleje de lo que refleja, más distorsionado es el reflejo. Por eso debemos ir a Dios, a su revelación, a su mensaje, y entonces al conocerle, reconoceremos el reflejo en los destellos. Y así, los destellos pueden hablarnos de Dios, porque nos enriquecen un mensaje que ya conocemos. El mensaje no se enriquece en el sentido de que se le agrega algo que no tenía, sino más bien que al captar el destello es como el uso de una ilustración en un discurso. Podemos explicarnos mejor. En Romanos 1, cuando Pablo menciona a la creación o a la conciencia testificando de Dios, también nos dice que los hombres a quienes se refiere Pablo sí conocían a Dios. No lo honraron como a Dios, no le dieron gracias, pero lo conocían. Solo que ellos quitaron su vista de Dios y se fueron tras razonamientos fútiles, vanos. Y al quitar su atención de Dios, el creador de la luz, y poner sus ojos en la luz y no en su creador, porque el término luz se usaba en ese entonces y desde siempre en el mundo grecorromano como sinónimo de conocimiento, y leemos en 2 Corintios a Pablo usándolo también en ese sentido, en la frase iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. En Romanos, el hombre que conoce a Dios quita su atención de Dios y la pone en la luz, en el conocimiento, en la sabiduría, en los pensamientos humanos. Pensaba ir supuestamente tras cosas más interesantes que terminaron siendo asuntos fútiles, vanos, pasajeros, pero al quitar sus ojos del creador de la luz y ponerlos en la luz que era solo creación, irónicamente el hombre terminó en tinieblas. Hace muchos años alguien me insistió que no abandonaría su vida de placeres. Para él,
El placer en lo que hacía era más valioso que lo que arriesgaba o sacrificaba. Y vivió la misma ironía que aquellos a los que Pablo se refiere. Ellos van por luz y terminan en tinieblas. Este fue por placer y terminó en dolor, en tristeza, en heridas profundas y dolorosas, en lágrimas de su familia. Y mira esto. Te mencionaré más al respecto en el siguiente video, pero mira esta ironía. Se decían sabios, se creían sabios, se veían como sabios, pero la óptica desde el cielo daba otro diagnóstico. Tontos, que cambiaron lo más por lo menos, que sembraron dolor solo por un momento de deleite, que caminaron hacia las tinieblas en nombre de ir hacia la luz, pero lejos del creador de ella. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen corruptible. Dieron la espalda a lo más hermoso que podemos conocer y fueron tras aquello que se pierde, que se pudre, que se corrompe. En el próximo video te mostraré algo de cómo habla Dios, pero quiero que compares a estos que quitaron su vista de lo trascendente y lo pusieron en lo perecedero, y los compares con estos que al margen de lo que pasara aquí tenían su mirada puesta en lo que de verdad importa. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dios nos habla, pero no siempre vamos a su mensaje. A veces queremos abandonar a Dios y correr en busca de nuestros propios mensajes, de nuestros propios apetitos, de lo que nuestra carne quiere, de lo que nuestra mente quiere, de aquello en lo que nos deleitamos. No soportamos la sana doctrina, dijo Pablo, y nos amontonamos maestros que nos digan lo que queremos escuchar, porque no queremos escuchar lo que nos confronta, no queremos escuchar lo que nos exhibe, no queremos escuchar lo que nos avergüenza, pero eso es lo que necesitamos escuchar, lo que de verdad esté pasando con nosotros. ¿De qué sirve que vayamos a un lugar donde nos digan que todo está bien contigo, que estás perfecto, que eres glorioso, que eres exitoso, que eres sano, poderoso, abundante? ¿De qué te sirve eso si vas camino en la perdición eterna? Necesitamos regresar al mensaje de Dios y entender que somos barro y que este barro en su poco valor necesita las manos de un alfarero que nos construya, que nos arme, que nos dé forma. Por eso necesitamos a Dios. No abandones a Dios en busca de lo vano. Somos barro y el barro quiere ser barro. Pero deja de atender al barreísmo ese en ti y comienza a voltear al tesoro y a valorar ese tesoro que está en ti. Escucha la voz de Dios. Nosotros somos el barro. Él es el alfarero.